Y no voy a dar las claves para descifrar a nuestro invitado de hoy, que ya ha estado con nosotros en Caldo de Cultivo, pero este programa va a la voz de Viva México, cabrones. Estamos en septiembre, mes de la patria, y yo de pronto, se los digo muy honestamente, tengo sentimientos encontrados, porque veo muchas banderas y veo a la gente con mucho entusiasmo, vas a un centro comercial y todos son mariachis, ofertas de maíz pozolero, en tostadas, en frijoles, y luego digo, y bueno, ¿de qué se trata México? ¿Dónde está México ahorita? Y yo creo que nuestro invitado de hoy nos puede poner un contexto de cómo entender México antes, cómo entenderlo ahora y sobre todo con la verdad. Por eso brindo con mi amigo Alejandro Rosas, que ustedes lo conocen. Salud, Ale. Viva México, cabrones. A huevo. I really like Mexican people. I find them so terribly nice. And they have fantastic hair and fantastic skin and usually really good teeth. Great combination. Ale Rosas, tú nos has dicho que eres un divulgador de la historia. Así es. Eres un apasionado de la historia de México y eres un apasionado de descubrir qué cosas son ciertas, por qué es bueno saber las cosas positivas y por qué es bueno también desmitificar muchas historias y a muchos personajes. De bote pronto, porque hay mucho de qué hablar, septiembre, cuando entra todo este furor por México, ¿cuál es tu sentimiento con respecto a esta euforia de México en medio de corrupciones, en medio de... Desde los más corruptos, que uno está en la cárcel ahorita y otros acaban de salir, Bueno. el raterío se acaba de exponer, hasta del tipo que tira basura y por eso tenemos inundaciones. ¿Cómo lo vives tú? Mira, yo sí lo vivo con euforia y yo creo que tendríamos nosotros los ciudadanos, tú, yo, todos los que nos ven en casa, la producción, es decir, todos los que estamos a pie, celebrarlo. O sea, porque no estás celebrando al PRI, no estás celebrando al PAN, ni a los partidos políticos, ni a la peor clase política de la historia de México que padecemos, ni a nada de eso, sino creo que es una celebración, no creo, estoy totalmente convencido que es de los ciudadanos. O sea, todo esto del grito, la cena, en los lugares donde hay y demás, los buñuelos, los sopes, los fuegos artificiales. Los huevazos de confeti. Todo eso, claro, eso es algo que está ahí a pesar de quien esté gobernando. Y la ceremonia de celebrar la independencia es algo que nunca se ha dejado de festejar. No importa que estuviera Porfirio Díaz, no importa que estuvieran los gringos. O sea, cuando estuvieron los gringos aquí en 1847-48, el gobierno se fue, los poderes de la federación se fueron a Querétaro y ahí hubo una discreta ceremonia, pero se festejó. Es decir, nosotros tenemos que pensar que lo que estamos celebrando es a México, no al gobierno. Por eso a mí se me ha hecho siempre una estupidez. Este boicot que de repente ves en redes sociales de no vayamos al Zócalo. Sí. Claro que hay que ir al Zócalo, es la plaza pública. ¿Cuánto tiempo nos tardó o tardamos en recuperarla? El PRI no dejaba en los años 50, 60, 70 que esa plaza fuera nuestra. Entonces, imagínate, le cedes la plaza. Es como cuando dices, voy a castigar al gobierno, me voy a prender fuego. No. El gobierno, jajaja, pues préndete fuego. No, hay que ir a la plaza, hay que gritar, hay que mentarle la madre al jefe de gobierno y al presidente y a los gobernadores y a los presidentes municipales con todo orgullo y con todo gusto, porque lo que estamos celebrando es la patria, y la patria es identidad, y la patria son nuestros recuerdos, nuestros muertos, nuestras historias de amor, nuestras amistades aquí, las historias familiares. Entonces, yo siento que sí, el país está de la fregada, pero aquí le celebramos a la patria mexicana, no a ningún gobierno ni a ningún sistema. Ahorita que decías la patria es eso, creo que es el asunto de yo amo a México y esta es mi patria. A veces lo decimos como por añadidura, como por un lugar común. ¿Cómo nos puedes decir tú a nosotros cómo se describe el amor a México y qué es la patria? Porque la patria puede ser, o sea, desde una manera de vestir, de comer, de expresarte, pero es un poco ambiguo, ¿no? Si lo ponemos en términos como mucho más lineales. Claro, o sea, la patria en un término simple y llanamente etimológico sería la tierra de los padres. Pater patris, ¿no? Del padre. Entonces yo insisto, o sea, independientemente de todo, o sea, tú te puedes vestir porque vives en Mérida
y te puedes vestir como yucateco, que te encante más la cochinita y los panuchos, que quizá la carne asada del norte o de Sonora o los frijoles volteados, etcétera. Pero yo creo que al final, ¿qué es lo que tenemos como patria? Es donde estás tú y es donde viene toda tu historia. O sea, yo creo que la mayor parte de los mexicanos que estamos aquí llevamos generaciones y generaciones. Entonces estás hablando de la tierra de tus padres. Aquí están escritas las historias de tus padres, de tus abuelos, de los bisabuelos, de los tíos, de tus hermanos. Aquí están las historias de tus amigos, tus propias historias. Aquí están tus sabores, tus olores. O sea, independientemente de que el país esté muy mal, si tú vas ahorita a Alemania y de pronto te echas unos chilaquiles en una casa mexicana, te vas a ver a México. Entonces yo creo que eso es lo que vale la pena cuando pensemos en la patria. Y no tiene que ver con que decir, bueno, es que me pongo el sombrero charro y que naco. No, porque eso es para... Yo lo odio. O sea, yo odio que, por ejemplo, una premiación internacional, el sombrero charro, pero es parte de la identidad. Claro. Y no pasa absolutamente nada. Y yo creo que eso incluso siempre está por encima, insisto, de la política y de lo mal que está el país en estos momentos. Entonces la patria es identidad con tu pasado, con tus olores, con tus sabores, con tus aromas, con tus muertos. Aquí están tus muertos. Claro. Tú decías hace un momento, bueno, porque aparte de Alejandro, aparte de que lo admiro muchísimo, es mi amigo, y me decías que en tu familia sí sigue el ritual del 15 de septiembre, de ver el grito, porque muchos dicen justo así, y con razón, lo entiendo, bueno, yo no quiero ver a este güey, al presidente en cuestión, dando el grito porque no lo soporto, no sé qué, pero en tu casa sí sigue habiendo este ritual de ver quién está abajo, quién está arriba, qué es lo que sucede en un entorno, a lo mejor mediático, porque lo vemos en la tele, pero seguro te ha tocado cubrirlo en Zócalo. Unas veces y no tienes una idea. O sea, a mí también. Y se siente... Está muy cañón. Yo soy totalmente cero de, es que se siente la vibra y la mala vibra. Yo cero. Nada, así de que es que entonces la plaza se llenó de energía, nunca... Pero sí. Sí, se siente muy ahí cañón. Se siente... ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Me ha tocado estar adentro, en el patio central, en la cenita, en uno de los de Fox, y ahí te das cuenta por qué el gobierno es tan sordo, porque las paredes del Palacio Nacional son tan gruesas que no se oyen las mentadas de madre hasta adentro. Nosotros estábamos en uno de los patios en el central y no se oye ni un grito. Lo oíamos gracias a la transmisión de televisión. Entonces, esa vez fue así como X. Y me ha tocado estar fuera, también en una situación privilegiada como medio, no metido en el centro de la plaza, que esa ha de ser otra experiencia. Pero sí, digamos que en esta valla que ponían un poco entre el frente del Zócalo, que hay como 20 metros, luego hay una barra como para los medios, y luego hay algunos invitados, y luego ya el pueblo, que siempre ha habido esas diferencias. Pero ahí se siente, o sea, puede ser en contra del presidente, todo el mundo cuestionado por corrupción, o podría estar ahí Salinas, o podría estar Calderón, o podría estar cualquiera. El hecho es que no tenía que ver tanto con quién estuviera, sino lo que significaba, y que ni siquiera fue así el grito, es decir, Hidalgo jamás agarró y tocó la campana. No, espérame ahí, ¿es neta? Sí, ahorita te cuento cómo fue, realmente. Vamos a hacer una pausa y dos cosas. Yo sí he estado así en pleno Zócalo. Así, pueblo. Echando huevazos de harina. No, sí. Estuve a punto de caer en el tambo de los esquites porque es una perra tal que estuve a punto. O sea, me encantaría que estuviera mi mamá para que te contara cómo a mi primo y a mí estaban así de, ¿cómo le hacemos? Y la soleada. Horrible cuando se te metía el confeti. En un ojo. No, bueno. Entonces regresamos con eso y con esto de Hidalgo. Hidalgo no dio el grito tal cual. Esto es Caldo de Cultivo con Alejandro Rosas. Mis hermanos, mexicanos. Estamos hablando de la ceremonia del grito de independencia. Yo le decía a Alejandro Rosas que a mí sí me tocó de chavitos, o sea, tendríamos 10 años
Y nos pusimos, ya sabes, pues que es que eso me encanta. Los lentes con nariz y bigote, traíamos huevazos de harina, de confeti y todo, y sí, se pone muy cañón. Pero tu mamá los llevaba a escuchar el grito. Sí, claro. Porque fíjate, a mí, mi mamá igual, a esa edad nos llevaba, pero haz de cuenta, nos íbamos como a las 6 de la tarde. Entonces comíamos ahí buñuelos por aquí, nos aventábamos huevos, todo eso. Veíamos el zócalo, la iluminación. Y ahí por ahí de las 8 nos íbamos. Eso. Nos íbamos a lo que seguimos haciendo, a casa de alguna tía, en este caso es la casa de mi mamá este año, y hacer una cena como de Navidad. Es que eso es lo que tendrían que haber hecho nuestras mamás. O sea, está todo increíble, puedes caminar, pero dijeron, pues está tranquilo. Y pues sí estábamos muy chiquitos nosotros y se asustaron. Luego, Sí, claro. como mucha gente pierde un zapato, porque hay mucha gente, había guerras de zapatazos, o sea, de un bando a otro zapatos. O sea, yo me la pasé muy bien, pero sí me di cuenta que pues, con 2 niños chiquitos está más difícil. No, y además te puedes perder con una facilidad increíble. Ahora, es un hecho que sí hay acarreados, pero también pensar que toda la plaza son acarreados. A mí me molesta. Yo sé que hay acarreados, Sí. sobre todo los que cuando toman el frente y gritan con viva, ¡Viva, sí, nene! todo eso. Pero el medio de la plaza es a la gente le gusta ir a esta Claro. ceremonia del grito, Sí. que es una ceremonia que no es de la época de Hidalgo. Y ahí te va. A ver. Yo te decía hace rato antes del corte que Hidalgo no toca la campana. No. Él sale al atrio de la iglesia de ahí de Dolores. Y obviamente, pues, no es como ahora el presidente que tiene un hilo súper, vamos a llamarle un mecate muy elegante, tricolor, y entonces le hace así, queda a la altura perfecto, ¿no? Obviamente, Hidalgo no tenía una cuerda tan larga porque Hidalgo no toca las campanas. Entonces manda al sacristán que le dice, oiga, toque la campana. Entonces va el sacristán, se sube y empieza a repicar la campana. Entonces es en ese momento cuando Hidalgo pues, ya ve que la gente se acerca y empieza a hacer la arenga. Entonces Hidalgo, él personalmente no hace lo que hace el presidente. Ok. Ahora te voy a decir una cosa. Todo el mundo cree, esa es la típica, a ver si ya con tu programa podemos quitar esta tontería de todos los años es lo mismo. Y hay muchos comunicadores que dicen, no, es que Porfirio Díaz era tan soberbio el dictador que cambió la fecha de independencia y en vez de celebrar el 16, Ajá. la cambió al 15 para celebrar su cumpleaños. cumpleaños. A ver, bueno. Cierto, Porfirio Díaz nació el 15 de septiembre de 1830. Pero la independencia, la celebración de independencia ya se realizaba desde la noche del 15, más o menos desde la década de 1830. Y Entonces lo que Porfirio Díaz no cambió ninguna fecha, él simplemente se sumó a como ya se celebraba. ¿Por qué se hacía así? Porque era el 15 en la noche empezaban así como las oraciones cívicas, había una manifestación de antorchas, música, veladas literarias. Y todo el 16 había festejos. La verbena durante casi todo el siglo XIX se realizaba no en el Zócalo. Lo del Zócalo es, digamos que reciente, y ahorita te digo por qué. Se realizaba en la Alameda Central. Ajá. Y en la Alameda después, la noche del 16, ahí los tacos, todo eso, y ahí terminaban los fuegos artificiales. Eso sigue desde entonces hasta ahora. Sí, en la Alameda, pero ¿por qué cambiamos de la Alameda al centro? Lo que sí podemos decir de Porfirio Díaz no es que él haya cambiado. Cuando ya se celebraba la noche del 15, él tenía 3 años. O sea, todavía no era nadie. Claro. Pero es uno de las leyendas negras que le cargan a Porfirio. Lo que sí hizo Porfirio, que se convirtió en la tradición de hoy, fue que en 1896 él manda traer la campana que estaba en Dolores, la que había mandado tocar Hidalgo, y la mandó traer a la Ciudad de México, 1896. Entonces, la noche del 15 de septiembre de 1896, se tocó por primera vez la campana en el palacio donde hoy la vemos. Entonces, el epicentro de la celebración de independencia, que era en la Alameda, pues la gente dijo, no, pues vamos al Zócalo, porque ahí va a estar el presidente y va a tocar la campana. A partir de ese momento es cuando tenemos la ceremonia de el presidente tocando la campana. Ahora imagínate, ¿tú qué crees que pudo haber gritado Hidalgo la madrugada del 16 de septiembre? Eso me interesa muchísimo. Y aparte, primero ya nos dijo que sin esta campana ostentosa, no quiero decir ostentosa en el sentido negativo, y obviamente, como lo conocemos ahora, sin un micrófono y toda la banda que ya se cita ahí con anticipación, ¿qué grita? Yo creo que lo primero que dijo fue, háganse para acá. No, porque, exactamente, no tienes micrófono, ¿qué dices? Banda, vénganse, cabrón. Háganse para acá, a ver, acérquense. Bueno, para empezar, era
la madrugada del domingo. Entonces no creas que la plaza y el atrio estaba todo vacío. Madrugada, obvio, ¿no? No, eran las 4 de la mañana, pero además era domingo de plaza. Ah, ok. Entonces desde las 3 de la mañana llegaban de los pueblos vecinos. O sea, sí había gente. Muchísima, estaba Claro, atascado. yo pensaría que no, pero sí, que obviamente No, ya. es que uno se imagina, no, pues es que seguramente un narrador diría, la población dormía plácidamente en las Exacto. primeras horas del 16. No, estaba el pueblo ahí, bueno, o los vendedores, los que vendían sus gallinas, las lechugas, los aguacates, era domingo de plaza. Entonces, en ese momento Hidalgo que sale al atrio, pues ve que hay gente. Pues cada gente está poniendo su puesto por aquí y por allá, tocan la campana, la gente voltea qué está pasando y entonces es cuando se acerca. Claro. Ahora, no gritó viva la independencia, No sabía que iba a pasar tampoco mucho. no gritó viva la Virgen de Guadalupe, evidentemente no gritó viva Allende ni Aldama, eso es lo que los gritan los presidentes. Pero lo que más o menos podemos saber que gritó fue muera el mal gobierno, viva Fernando VII y viva la libertad. No gritó tampoco viva la independencia porque al parecer lo que él quería era viva Fernando VII. ¿Por qué? Porque Fernando VII era prisionero de los franceses que en ese momento ocupaban España. Entonces hay quienes dicen que cuando grita muere el mal gobierno, no era el mal gobierno de España, sino el mal gobierno de los franceses, porque en ese momento, como lo dije, gobernaba Pepe Botella España. Claro. Entonces, lo más probable es que haya sido así. Viva la libertad, muere el mal gobierno, viva Fernando VII. Vamos a hacer una pausa porque me interesa mucho este asunto. Nosotros, tú y yo crecimos con este grito de mueran los gachupines, que entonces tampoco era común. O sea, Ahorita lo vemos si quieres. ahorita lo vemos. Y eso es algo que ha cambiado también, por lo políticamente correcto. ¿Quién le ha puesto de su cosecha? ¿Quién le ha cambiado? Ahorita lo vemos. Y quiero decirles, este es un programa en dos partes. Vamos a hablar, ahorita nos estamos centrando en el grito de independencia. Hay muchos, seguramente muchos chismarrajos, datos fehacientes, no, a mí me gusta llamarlo chismarrajo, de la corregidora, de Hidalgo, y también, porque septiembre también es un mes en donde no nada más vemos la ceremonia del grito, sino el desfile y todo lo que implica también el desfile de independencia. Hacemos una pausa, regresamos, pero recuerden, esta es apenas la primera parte de 2 programas. Regresamos. Seguimos con mitos y realidades del grito de la independencia. Yo me acuerdo que cuando yo era niña decían mueran los gachupines, que es violento doblemente, es decir, que mueran estos, o sea, la muerte, y por otro lado, los gachupines, que era una forma despectiva de hablar al respecto a los españoles. Otros cambios que ha habido. Mira, obviamente no hubo una versión estenográfica de lo que dijo Hidalgo en ese momento, ¿no? Porque además, pensemos en esto. Si a Hidalgo lo fusilaron, ¿no? Obviamente, hoy lo vemos como el padre de la patria, pero si hubiera fracasado la independencia, era un forajido. Es como si hoy se levantara, es como Marcos. Si a Marcos en el 94 lo agarran y lo fusilan, pues sí tendría algunos seguidores, pero el gobierno tenía razón en todo caso de, a ver, no le voy a dar chance a este insurrecto, ¿no? Entonces, Hidalgo en ese momento era un forajido, no era el padre de la patria. Entonces tampoco así como de, ay, vayan tomando las notas de Hidalgo porque en unos años será el padre de la patria. Nadie sabía qué iba a suceder. El único momento en que sabemos, en el caso de Hidalgo, de mueran los gachupines, es unos momentos antes de que él vaya al atrio de la iglesia. Él está adentro de la casa donde él vive. Están Allende, están Aldama, están varios de los militares. Llega Aldama y les dice, nos descubrieron. Y entonces Allende dice, no, pues hay que huir y luego nos reunimos. Y entonces Hidalgo dice, no, es el momento de ir a coger gachupines. Y luego sí se mancha a Hidalgo en algunos momentos contra los españoles. O sea, sí hay masacres y sí matanzas autorizadas por Hidalgo que no debió haber permitido. Y que luego él va a decir, bueno, es que me dejé llevar por el frenesí. Y se arrepiente, pero sí hubo un encono muy fuerte contra los españoles, prácticamente durante todo el siglo XIX a partir de la independencia.
Oye, la vez pasada, si ustedes no vieron el programa de Alejandro Rosas de la vez pasada aquí en Caldo de Cultivo, búsquenlo en YouTube, Alejandro Rosas, Caldo de Cultivo, Excelsior TV. Pero sí me decías, como nos cuentan la historia, si es como, ponle que llegó Aldama y dijo, compañeros nuestros, ha llegado el momento en que tenemos que tomar una decisión, porque la patria nos exige. ¿Tú cómo crees que se los ha de haber dicho Aldama? No, claro, imagínate, llega Aldama, ya estaba ahí Allende e Hidalgo en la casa, ¿no? De Hidalgo. Entonces llega a la casa, toca y dice, no manchen, ¿qué creen que pasó? Nos descubrieron. Me lleva la chingada. Sí, estamos jodidos. Tenemos que hacer algo, vámonos, larguémonos algo. Y entonces seguramente el cura Hidalgo no dijo, no, la patria nos requiere. A ver, Allende, no seas... Tú fuiste el que organizó este movimiento, ahora encabézalo, porque originalmente la rebelión la iba a encabezar Allende. Allende era el que había hecho la gran conspiración, no Hidalgo. Entonces Allende con la corregidora deciden invitar a alguien que fuera popular, alguien que tuviera carisma en la región del Bajío. ¿Quién era ese? Hidalgo. Entonces van a verlo, estoy hablando de unos meses antes del grito. Le dicen, oiga, señor cura, pues cómo ve, venga, únase porque mire, usted es carismático, nos puede ayudar. E Hidalgo no estaba muy convencido. Y entonces sí se suma a la conspiración. Pero en ese momento, el que salió rajón fue Allende. Y eso cambió totalmente la historia de México. Te voy a decir por qué. Porque originalmente el movimiento tenía que encabezarlo Allende, que era criollo. Allende iba a invitar a militares a que se levantaran y la idea era levantarse en armas, capturar a los principales españoles, tomar el poder y se acabó. Todo eso quizá en unos meses. En el momento que entonces, bueno, regresemos a nuestra escena, llega Aldama y le dice, nos descubrieron. Y entonces seguramente Allende dijo, no manches, ¿en serio? Pero pues yo lo hacía muy cuidadosamente con la corregidora, porque dicen que había un romance. No me refiero a que los descubrió el corregidor a ustedes, me refiero a que los descubrieron en la conspiración, dijo Aldama. Entonces es cuando cuando Hidalgo dice, entonces, ¿sabes qué? No te rajes, no seas... Sí, vamos como adelante, vamos a coger gachupines. Esa son la cita textual es, vamos a coger gachupines. Que coger, atrapar, Sí, digamos. atrapar, a ir por ellos. Y entonces en ese momento Allende queda totalmente relegado e Hidalgo es el que asume la jefatura del movimiento. ¿Eso qué determinó? Que sea el único momento, y este es un buen dato para su noche de independencia, para así como quieren apantallar a la familia. La independencia de México es la única en toda América Latina que tiene sacerdotes caudillos. En ningún otro lugar se dio. No, bueno, se quedaron picados porque yo también. La próxima semana tendremos más de Alejandro Rosas aquí. Recomiéndanos tus libros, de todos modos, para la gente que nos ve. Miren, así como ahorita en el mes de la patria pueden regalar, no lleguen a la cena sin regalo, lleguen con su trilogía de Érase una vez México, jamás la historia se atrevió a tanto, que inicia con el hombre cruzando el estrecho de Bering y termina con la captura del Chapo de hace 2 años. Hay que Y celebrar. ahí pueden saber todo, no mis grandes secretos, pero se pueden divertir. Hay que celebrar a México Sí, y claro. como Ale Rosa celebra el grito, yo digo... Nos vemos el próximo Caldo de Cultivo aquí en Excelsior Televisión.